Hiram Bingham excavó en el santuario histórico de Machu Picchu y extrajo cerca de 46,000 piezas arqueológicas. Han pasado más de 100 años y el Perú ha podido recuperar esta colección que permanecía custodiada en la Universidad de Yale y sus museos. Actualmente se encuentran estos artículos bajo custodia de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Yale devolvió en 3 entregas más de 46,000 piezas de la colección Machu Picchu. La colección consta de piezas museables, siendo un total de 4,849 de fragmentería, 3,877 piezas de cerámica, 635 de lítico, 167 de metal, 9 de orgánico, 31 restos de animales y 130 restos humanos. Curiosamente, nunca se hallaron artículos de oro, a excepción del descubierto en 1995 en la plaza adyacente al Templo del Cóndor por la antropóloga Elba Torres Pino. Correspondería a un brazalete de oro de 16 quilates perteneciente al Inca Pachacútec, quien según los dibujos de Huaman Poma solo ostentaba uno. Entre todas estas piezas arqueológicas se hallaron los nunca exhibidos discos de piedra, que presumiblemente se tratarían de un componente de escritura inca. Se trata de 156 discos de diferentes tamaños, grandes y pequeños. La piedra es verde, muy oscura, casi negra, está bien cortada y tiene un fino pulimento. Bingham los clasificó de esta manera. A. Discos entre 1 y 2 centímetros eran 24. B. Entre 2 y 3 centímetros, 54. Y los restantes en 6 grupos más de diferentes dimensiones. Dice enseguida, de los tamaños más anchos hay de 2 a 4 en cada división, incluyendo discos entre 13 y 14 centímetros. 4 de los discos estaban perforados y los bordes de uno de ellos tenían pequeñas incisiones. No he podido establecer si era alguna grafía o algo no meramente accidental, refiere Bingham. Sobre su aplicación o uso, Bingham solo aventura la hipótesis de que dichos discos son cuentas, y hasta donde se puede suponer, los más anchos significan números más grandes, es decir, que se trataría no de cuentas decorativas, sino de fichas para la contabilidad. ¿Y acaso narrativas? Además de los 156 discos de piedra muy oscura, se hallaron 42 de forma oblonga y de exquisito verde. Por último, se recogieron 19 piedrecitas triangulares, igualmente de muy reducidas dimensiones. Solo muy pocos ejemplares de estos 2 últimos lotes tienen perforaciones. Como este hallazgo de los discos, los triángulos y los oblongos de piedra solo se ha realizado en Machu Picchu y no hay referencia arqueológica de una excavación en que se encontraran juntos tantos ejemplares que por su tamaño formaran verdaderas series. Bingham atribuye su origen a la cultura de los caras del Ecuador, basándose en una cita del padre Marcos de Niza, quien sostuvo que dicho pueblo usaba un tipo de escritura inferior a los quipus, pues consistía en piedras de distintos tamaños, colores y formas angulares, colocadas en recipientes del mismo material, de madera o feldespato, y que con las diferentes combinaciones de dichas piedras perpetuaban el recuerdo de sus hechos. Este tema tan interesante lo veremos en un próximo reportaje, aunque adelantamos que sí podría tratarse de un tipo de escritura oriunda, producida en los Andes y del cual los incas tenían pleno conocimiento. Estas piedras formarían parte de un sistema de escritura junto con la yupana y los quipus. Quienes vivían en Machu Picchu fueron gente selecta de la élite del imperio, auquis y amautas, sabios y maestros, mamaconas o maestras, agyas o vírgenes del sol, astrólogos, astrónomos, sacerdotes, sacerdotisas y jóvenes aspirantes a este servicio y asociados al poder político del Tahuantinsuyo. Existía en la yacta personal de servicio y seguridad, autoridades administrativas, etc. Según Cosme Gutiérrez, este grupo administraba las funciones relacionadas al Tamputoco o templo de sabiduría. Es donde se educaba a las futuras generaciones de líderes que respaldarían sucesivamente el dominio creciente del Tahuantinsuyo. Es decir, fue una escuela donde se preparaban los futuros líderes y sabios sacerdotes. También se guardaban y acrecentaban los secretos del poder y los conocimientos trascendentales para la evolución espiritual y su
Sus recintos albergaron a los sabios más selectos, quienes ostentaban ideológicamente el poder de los incas. Además, enseñaban los valores al hombre, al inca y a la colla. Cuando Bingham comienza a hacer las investigaciones y excavaciones a partir de 1911, encuentra un centenar de restos óseos donde, según los informes de aquel tiempo, un 70% eran mujeres y solo un 30% hombres. Inducido por esta información, Bingham pensó que Machu Picchu era el Aguiahuasi, el lugar de las escogidas del Inca. Sin embargo, en la actualidad se ha precisado que lo hallado estaba conformado por 50% de mujeres y 50% de hombres. Hubo hace algunos años una nueva excavación y se encontraron nuevos restos en tumbas y cuevas, donde el porcentaje entre hombres y mujeres ha continuado equilibrado. Se calcula que vivieron en la ciudadela unas 300 a 400 personas, y cuando el Inca llegaba con toda su comitiva, esta cifra podía duplicarse hasta triplicarse. Y es que Machu Picchu no solo fue el lugar de la realeza y la élite social inca, allí también vivieron y murieron trabajadores y sirvientes, según detalla un estudio de ADN publicado en julio de este 2023 por la revista Science Advances. La investigación liderada por Lucy Salazar de la Universidad de Yale, Estados Unidos, se encargó de secuenciar y analizar el ADN de 500 años de antigüedad conservado en los restos dentales de 34 individuos enterrados en Machu Picchu. Los investigadores sugieren que Machu Picchu estuvo habitada principalmente por sirvientes conocidos como Yanacona, hombres, y Agias, mujeres, entre 1420 y 1532, a quienes se les consideraba étnicamente diversos, provenientes de tierras lejanas conquistadas por los incas. Los resultados sugieren la existencia de una comunidad de criados diversa en Machu Picchu, en la que personas de diferentes orígenes genéticos vivían, se reproducían y eran enterradas juntas. El análisis mostró que los individuos procedían de todo el imperio inca, algunos incluso de la Amazonía, y solo 2 personas, madre e hija, estaban biológicamente emparentadas, lo que demostraba que habían sido llevados allí como individuos y no como parte de un grupo familiar o comunitario. Encontraron que otros provenían de regiones costeras y de la sierra peruana, así como de regiones amazónicas de Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay. Otro grupo habría tenido su origen en la zona donde se encuentran los restos de Machu Picchu. De acuerdo al nuevo informe, todas las personas estudiadas, independiente de su ascendencia, fueron enterradas juntas en los cementerios principales, aunque fuera de las edificaciones de las élites. Esto parece indicar que no tenían diferentes estatus sociales entre ellos, o también podría significar que compartían el hecho de haber nacido en otro lugar fuera de Machu Picchu. Se desconoce el grado de coacción en el que vivieron, pero la evidencia sugiere que habitaban cómodamente, ya que vivían hasta una edad avanzada. No tenían signos de malnutrición, enfermedades ni lesiones por violencia o trabajo pesado. Esto podría demostrar que eran sujetos escogidos con mucho cuidado y prácticamente debió tratarse de una alta distinción el poder ir a vivir a ese lugar. Nosotros recomendamos este enfoque para posteriores investigaciones. Entonces, la diversidad de nacionalidades encontradas en Machu Picchu demuestra que el imperio inca poseía una vasta extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados en la cordillera de los Andes de Sudamérica. Sin embargo, no deja de llamarnos la atención la cantidad de cráneos alargados que fueron encontrados en Machu Picchu. El propósito de la antigua práctica de la deformación craneal no deja de ser un misterio, pues no fue un simple distintivo. Se sabe que los incas buscaban a través de estos procesos acrecentar las capacidades intelectuales y psíquicas de los humanos. Además, según los recientes exámenes llevados a cabo por el investigador Brian Foster, se ha hallado cráneos que corresponderían a un tipo de homínido diferente al Homo sapiens. Así es, hablamos de gente con cráneo alargado de nacimiento. Pero este tema lo veremos a profundidad en un próximo video.
Recientemente se han hecho públicos algunos puntos de vista en que se baraja la posibilidad que los españoles del tiempo de la conquista y de la colonia sí llegaron a conocer y hasta recorrieron la ciudadela de Machu Picchu. El arqueólogo Óscar Montúfar refiere que hay documentos que están apareciendo y que demuestran que en el siglo XVI Machu Picchu ya era conocida. En 1585 aparecen estos documentos que ya hablaban de esta ciudad del tiempo de los incas y que no se llamaba Machu Picchu, sino Huayna Picchu. Comenta que en 1623 los españoles ya habían caminado por Machu Picchu, pues se encontraban en los límites de lo que sería el pueblo de San Francisco de la Victoria de Vilcabamba y del pueblo de Ollantaytambo. Para hacer los linderajes, caminaron por esta zona, sentencia. Se basa, en parte, en evidencias físicas como la hallada en Cantupata, donde hay cruces en las pinturas rupestres. Fuentes más antiguas confirman esta idea, como la brindada por el doctor John Howland Rowe. Afirma: Picchu o Picchu no solamente fue conocido por los españoles del siglo XVI, formó parte de los repartimientos de Calca, Tambo y Amaibamba, encomendados primero a Hernando Pizarro y después a Arias Maldonado. La vinculación de Picchu con este repartimiento aparece en una provisión del conde de Nieva en 1562, documento publicado en 1906. Asimismo, el antropólogo Marino Sánchez refiere: en 1565, Diego de Figueroa, en su relación de viajes, menciona la existencia de una ciudad de paz llamada Picchu y que a oídos de los españoles pudiera ser Picchu o Pitcos. Cada vez se acepta más la idea que es posible que hayan llegado europeos a la Yacta en diferentes épocas, tanto en la colonia como en la república, pero es incongruente que en el tiempo de la extirpación de idolatrías hayan dejado intacto el lugar. Pero ¿a dónde llevaron los andinos las reliquias de los incas? En específico, los tesoros más cotizados por los españoles, como artículos de oro, que para los hombres del Tahuantinsuyo no poseían un valor monetario, empero sí poseían ciertas propiedades sagradas. Según una leyenda, cuando el Inca Yupanqui inició su gobierno, conquistó grandes territorios en costa y sierra. También envió expediciones a la selva, donde encontraron un yacimiento en un río recóndito, llamado Pantiacoyo. Allí construyó entonces un camino secreto para conectar el yacimiento aurífero con el Cusco. Trajeron mucho oro con el que decoraron el Coricancha y muchos otros templos del Tahuantinsuyo. Según otra leyenda, Choque Auqui, hermano de Huáscar, tomó parte del rescate al enterarse que había sido muerto Atahualpa. Entonces retorna al Cusco con el valioso cargamento. Le dijo a su grupo: vamos al Paiquiquín, vamos, llevemos el oro a su lugar de origen. Quienes quieran, síganme, porque en ese lugar viviremos en paz, y los que no quieran se quedarán para sirvientes de los invasores. Fueron más de 200,000 hombres con sus respectivas llamas quienes transportaron las reliquias incas y se dirigieron a la selva, guiados por los señores queros. Otros sacerdotes yamautas evacuaron otros artículos del Coricancha, entre ellos el disco solar de Manco Cápac. Tomaron el camino de la Chincana y salieron por Sacsayhuamán. Allí tomaron una nueva ruta por otra Chincana y de forma subterránea salieron por Calca, luego a través de Lares, Choquecancha y Laco. Los españoles, alertados de estos éxodos, siguieron a uno de estos grupos, pero los incas lograron destruir y tapiar los caminos que habían tomado. De esa forma, los Cápac se adentraron en la misteriosa selva cusqueña con este gran cargamento de tesoros. La fiebre por el oro y la ambición de los conquistadores los empujó a su ferviente búsqueda, pero fueron atrapados por los peligros de la inexplorada selva. Es posible entonces que llegaran estas comitivas sacerdotales a Machu Picchu. Recordemos que en 1572, después de la muerte de Tupac Amaru I, los habitantes de Huilcapampa, así como los de Machu Picchu, se internaron en la selva y se establecieron en el Paititi. Entiéndase que podrían haber llegado a antiguas ciudades megalíticas y sagradas, ciudades temidas de la selva, y podrían haberse refugiado para siempre en ellas. Todas eran provincias del gran reino secreto del Paititi.
El Paititi no era un lugar en específico, se trataba de un grupo de ciudades integradas por ayllus muy diversos que cuando eran convocados formaban una región inmensa. Se trataba de una alianza entre pueblos selváticos e intertropicales que podrían pasar el número de 500 ciudades y que fungieron en último momento como aliados y refugios de los antiguos quechuas y sus reliquias. Entonces, Machu Picchu era el Paititi, de alguna forma sí, pues pudo tratarse de la capital de aquel reino, o por lo menos se trataba de uno de los núcleos más importantes. Sea como fuere, dice Valcárcel, Machu Picchu erigió su magna obra como un conjuro contra lo ignoto de las tierras selváticas, como el rito de una nueva creación que transformaría el caos en cosmos. Se cumplían los postulados universales del Imago Mundi, de la montaña sagrada, puntal del cielo, del centro u ónfalos, del que parte todo poder creativo. Machu Picchu posee pues todos los caracteres del núcleo supremo de todas las hierofanías de la región Tampu.